todo lado, el mundo de la educación formal está cambiando y aunque efectivamente ya no es como la llavecita que te permite entrar a esa puerta y a ese mundo necesariamente la educación formal, pero sí sabemos que muchas empresas toman eso como una base, ¿no? Efectivamente las matrículas se han venido para abajo a nivel mundial. Te diré que nosotros somos un caso excepcional, por lo menos aquí en El Salvador y en la región. Muchas veces la educación formal no responde a las necesidades de su público, ¿no? De los chicos, las nuevas generaciones. Ya veíamos un cambio de mindset, ¿no? Fue como un nuevo idioma, ¿no? Me hablaron no me hablaron en alemán, me hablaron como en arameo. Y o sea, para mí fue un choque bien fuerte porque era no solo contenido nuevo, sino que era una experiencia de aprendizaje completamente nueva. Nos encontramos aquí en la Escuela Mónica Herrera. Algo en particular es que es una de las pocas universidades en Centroamérica que combina la creatividad específicamente con cómo encontrarle usos prácticos y aplicables a muchos procesos formativos. Así que bueno, pues vamos a conocer hoy este proceso y sobre todo vamos a tener un episodio muy interesante porque vamos a conocer la perspectiva de la universidad, cuáles son sus programas y sobre todo quiero invitarlos a que participen del programa Category Management que es dictado aquí por su servidor, quien va a estar colaborando con la Escuela Mónica Herrera. Así que bueno, vamos a conocer un poquito más. Vamos. Hoy en día, a nivel de Centroamérica, más de 2 millones de estudiantes de todos los niveles, especialmente de ingeniería, administración de empresas, mercadeo y publicidad, toman procesos de formación continua. De hecho, es muy importante esto porque este indicador nos dice que la formación continua cada vez se hace más popular entre las personas, sobre todo porque ayuda a complementar sus skills, ayuda a complementar su carrera y sobre todo a mejorar su capacidad para poder generar ingresos. Una de las partes importantes y por lo que es clave este proceso es qué es lo que quieres. ¿Quieres aprender más? ¿Quieres complementar tu formación? ¿O simplemente quieres tener éxito en un proceso muy puntual en tu compañía? Hoy en día la formación continua o la formación ejecutiva se ha vuelto muy importante. La Escuela Mónica Herrera en El Salvador no es una de las excepciones, ya que tiene algunos programas, entre ellos Category Management, que ayudan mucho a mejorar en el tema del sector retail. Vamos a conocer a Francisco, él es el director del programa de formación ejecutiva. Vamos a intercambiar un poquito de ideas y pues también conocer un poquito cuál es la filosofía de la Mónica Herrera, qué es lo que hace, sea tan interesante el tema de mezclar la creatividad con la objetividad, que es algo muy importante para el proceso. ¿Listo? Y hoy nos salimos un poquito del punto de venta porque vamos a hablar más de la academia. Resulta que hace poco tuvimos una cosa muy interesante y es el auge que está teniendo la formación continua. Pareciera que cada vez más buscamos más formatos más rápidos y eficientes que nos permitan absorber conocimiento y sobre todo implementarlo en cada uno de nuestros oficios. Así que para eso tenemos a Francisco Campos. Él es muy pilo, un súper experto que lleva trabajando con la Escuela Mónica Herrera. Es una universidad aquí en El Salvador, pues que tiene muchos años y mucha experiencia en el campo de la creatividad. Así que bueno, pues bienvenido Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias Freddy, bien contento con esta entrevista, así que gracias por tenerme en este espacio. Y bueno, efectivamente la Escuela Mónica Herrera cumple ya este año 30 años de haber venido a El Salvador. Es un proyecto que nace en Chile y de Chile se adopta a Ecuador y luego El Salvador. Somos la tercera sede de esta escuela que nace bajo la premisa de creatividad estratégica, ¿no? La parte publicitaria, comunicaciones, marketing, esa es nuestra especialización acá. Antes de hablar un poco de los programas de formación y de la formación continua, quisiera que habláramos un poquito de ti. Claro que sí. Y hay algo que me llama mucho la atención, es tu perfil. Tú eres graduado en finanzas. Economía y negocios. Economía Correcto. y negocios. Soy economista. ¿Cómo es que llegas a una escuela de creatividad? Es una buena pregunta. De hecho, mi trayectoria profesional comienza con las bases de economía, finanzas, contaduría pública y esa parte me encanta, pero me fui apasionando cada vez más
por el tema de los negocios, el emprendimiento, el intraemprendimiento, la gestión de la innovación en las organizaciones. Fui a hacer un intercambio académico en Chile cuando estaba estudiando mi grado, mi licenciatura en Economía y Negocios, pero a mí siempre me encantó la parte del aprendizaje, ¿no? O sea, cómo las pequeñas empresas podían crecer y tener un impacto, o yo podía generar un impacto en ellas, y así me fui enamorando del emprendimiento. Luego estudio mi maestría en Alemania, me voy 2 años y medio a Alemania y allá conocí un poco más del tema de innovación, cómo promover la innovación dentro de las organizaciones, y regresé con esas casualidades de la vida a El Salvador a hacer mi tesis sobre internacionalización del emprendimiento, y la Mónica Herrera me dice: Frank, necesitamos a alguien como tú que venga a promover el emprendimiento. Así fue como llego, mi puerta de entrada a la Mónica Herrera fue emprender y formar este programa de emprendimiento para los chicos que por el perfil de la universidad son sumamente creativos y son emprendedores innatos, ¿no? Ahí fue donde empecé. Pero realmente mi pasión es el aprendizaje. Ser dinámico, también un profesor diferente. Yo creo que lo llevo en mi sangre. Desde que era muy pequeño, desde que estaba en mis grados más pequeños en bachillerato, yo siempre era el instructor. Yo apoyaba a mis compañeros y creo que esa parte del aprendizaje lo llevo mucho en mi sangre. Esa es mi pasión. Así fue como llegué a la Mónica Herrera, y ahora, después de la pandemia, el 2021, luego de que el programa de emprendimiento creció, ahí se me da la asignación de llevar la unidad de formación continua hacia otro nivel, ¿no? La parte de posgrados, maestrías, especializaciones, talleres, justamente eso es lo que estoy liderando ahora, y hemos tenido un crecimiento exponencial desde el 2021 y ahora 2024, ya llevamos más de 3 años. Nuestro canal pues se dedica mucho al trade marketing, nosotros vemos todo lo que es la rotación, el punto de venta, Claro. Pero me he encontrado con una particularidad en esta profesión. Digamos, no estudias para hacer trade marketing ni para eso, sino que eso se aprende con experiencia. Sí. No hay una carrera como tal. Un tema que es que o tienes gente que viene de marketing, que es muy creativa, que es muy... pero al final cuando se ejecutan las campañas no funcionan porque hay que ver la venta, hay que ver cómo está el punto de venta, la negociación para saber. O pasa al revés, que vienes de ingeniería, vienes de finanzas también. Es un buen selling, perdón, pero no un buen sell-out, es decir, no la venta al cliente. Claro. ¿Cómo se puede vincular la creatividad con esta lógica que nos dan los números? Me encanta la pregunta porque es algo que vemos en la realidad del mundo, ¿no? Cada vez pareciera que la educación formal te va especializando un poco más, cuando en realidad el mundo laboral exige que tengas un poco de varias competencias, ¿no? Competencias que son transversales independientemente del profesional, de la licenciatura que te estudiaste, etcétera. Y creemos nosotros en la Mónica Herrera, y justamente te lo comentaba antes de arrancar el video, en el mundo pareciera que hay un divorcio entre el mundo financiero razonable, por así decirlo, como de la razón financiera, versus el mundo creativo, el mundo del marketing, ¿no? Si en la organización, independientemente sea grande, pequeña, mediana, en la que estamos trabajando, hay un divorcio entre esas dos unidades, entre esas dos áreas, no vamos a ir a ningún lado. Necesitamos alguien que pueda, un creativo que tenga el mismo lenguaje financiero, que pueda convencer a una junta directiva, que pueda hablar de tú a tú con el financiero de la empresa, pero también necesitamos un financiero que esté consciente de la importancia de conocer el marketing, de profundizar en las necesidades del cliente, etc. Entonces, al final, los dos mundos necesitan del otro para complementarse bien en el día a día. Si tengo un financiero que es muy, muy bueno con la parte numérica, pero que no entiende las necesidades del cliente, no va a llegar a ningún lado. Y viceversa, si tengo un creativo sumamente capaz y habilidoso en la creatividad, pero no está consciente de aterrizar sus propuestas creativas hacia el mundo financiero, tampoco voy a llegar a nada. Entonces necesito lo mejor de los dos mundos en una sola. ¿Cuál ha sido el aprendizaje más importante a lo largo de tu carrera? Yo creo que el aprendizaje más importante a lo largo de mi carrera ha sido la capacidad de adaptarse. El que no se adapta, el que se resiste al cambio, el que piensa que así ha hecho las cosas siempre y que así le han funcionado y que así le van a funcionar en el futuro, ese ente, organización, persona, etcétera, está destinada a morir. Y no se adapta, y ya lo decía Darwin, ¿no? En su teoría de las especies, pero justamente es la adaptación la habilidad más importante que necesitamos ahora en día. Creo que la Mónica Herrera como tal ha tenido una base bien fuerte en competencias, y justamente las competencias que enseñamos a nuestros chicos, tanto en el pregrado como en nuestros talleres y capacitaciones, creemos que te dan esa capacidad de adaptarse al cambio. Nosotros nos enfocamos en 5 competencias transversales, y justamente son comunicación efectiva, pensamiento crítico,
una habilidad súper importante hoy en Sí, día. muy importante. Creatividad e innovación, trabajo en equipo y resolución de problemas. 5 competencias que, independientemente del contenido que estás recibiendo en la materia, porque las tendencias van cambiando. Hoy hablamos de inteligencia artificial, pero ayer hablábamos de criptomonedas y antes hablábamos del metaverso. Entonces, la tendencia, el contenido va cambiando, pero las competencias que necesitamos para desarrollarnos a la vida profesional y para adaptarnos al cambio son exactamente las mismas. Hay algo que me parece interesante. Hace poco comenzamos una campaña en Redbox que se llama Nunca pares de aprender. Detectamos, hicimos una encuesta a más de 2.500 personas a nivel de Centroamérica y el Caribe, y veíamos algo, y era que la gente pensaba que obtener el título, o sea, es decir, tener el diploma, ya te hacía acreedor a una serie de beneficios. Claro. Y eso es un contraste con las empresas, porque las empresas, de hecho, más del 62% reclutan más por la experiencia y por la capacidad de resolver algo que en sí por la formación académica. ¿Qué opinas al respecto de este tipo y cómo nos podemos formar para eso? Nosotros somos una universidad poco convencional. Somos una universidad relativamente pequeña, con una educación sumamente personalizada, y nos preocupa estar en diálogo constante con el mundo profesional, ¿no? Y que nuestros chicos tengan esas experiencias. Y haciendo las entrevistas con los reclutadores, con la gente que efectivamente son los tomadores de decisión para contratar a los chicos, les hacíamos justamente esa pregunta: ¿por qué contratan a alguien de la Mónica Herrera? ¿O por qué contratan en general a sus empresas? ¿Es por el título? ¿Es por competencias? ¿Es por habilidades? ¿Es porque es? Y justamente vemos ese cambio a nivel mundial, no solamente en El Salvador, en Latinoamérica, en todo lado. El mundo de la educación formal está cambiando, y aunque efectivamente ya no es como la llavecita que te permite entrar a esa puerta y a ese mundo necesariamente la educación formal, pero sí sabemos que muchas empresas toman eso como una base, ¿no? Esa es una base que no determina el éxito dentro de la empresa. Sin embargo, lo que nos dicen los reclutadores es que cada vez más necesitan gente que pueda aplicar ese conocimiento en el día a día y que tengan la capacidad de irse renovando, ¿no? Posiblemente lo que estudiamos hace 5 años ya queda obsoleto. Y en una licenciatura pasa, ¿no? Que lo que empezaste a estudiar en primer año, cuando te gradúas al quinto o cuando estás egresado, eso ya no aplica. Pero lo interesante que sí te da una carrera de pregrado es justamente la capacidad de mantenerte enfocado para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Es cierto que la tendencia ahora es hacia la especialización, a buscar la especialización en formación continua, en cursos, etcétera. Todo el bagaje de aprendizaje social, el networking, las habilidades que nuestros chicos reciben en el pregrado, eso es trascendental para ser líderes en el futuro en las diferentes industrias. Entonces, posiblemente las empresas pueden contratar a alguien independientemente tenga el título o no tenga un título de pregrado, sí. Ahora, el impacto que esa persona va a tener en la organización y el impacto en la toma de decisiones y el impacto también social en términos de cómo el conocimiento se democratiza en toda la organización, ya te comenté anteriormente, ¿no? Trabajo en equipo, por ejemplo, comunicación efectiva, resolución de problemas, pensamiento crítico, etcétera, o creatividad e innovación son competencias importantísimas que lastimosamente en un taller de 20 horas, de 50 horas o una especialización de 150 horas, muy difícilmente las vas a lograr desarrollar. Entonces, acá es importante hacer conciencia de eso. Yo manejo el Departamento de Educación Continua y me encanta, me apasiona, pero mis talleres no compiten con las licenciaturas y con pregrado, porque justamente para formar una competencia así de importante y fuerte en una persona se requieren años de aprendizaje, años de experiencias de aprendizaje, no solo en contenido, sino justamente ese enfoque empresarial, ¿no? Cómo tomo decisiones realmente en la vida, cómo aplico mi conocimiento a la parte real. Y eso yo no puedo cubrir hasta a ese nivel de profundidad con mis talleres en formación continua. Hace poco escuchaba una estadística. Se tomaron 2 grupos. Las personas que habían aprendido empíricamente, es decir, haciendo las cosas, sobre todo en el sector de producción. Claro. Y los que habían pasado por la universidad, los que han aprendido un poquito de ingeniería, procesos. Si bien es cierto, ambos llegaban a los puntos tope de facturación, el tema era que los que lo aprendían empírico habían tardado cerca de 6 a 7 años para lograrlo, ¿sí? Y habían tenido un desperdicio de más del 40%, porque pues sí, es mucho prueba y error. Claro. Entonces te da los fundamentos. Claro.
Sin embargo, la formación continua comienza a crecer y comienza a haber menos participación en el ingreso a la universidad. A nivel mundial es un fenómeno que sucede y creo desde nuestra perspectiva como escuela es que muchas veces la educación formal no responde a las necesidades de su público, ¿no? De los chicos. Las nuevas generaciones, la generación Z e incluso desde los millennials, ya veíamos un cambio de mindset, ¿no? O sea, justamente ven la educación como un trampolín, sí, definitivamente, pero la educación no solamente es, aquí tengo mi diploma, mi título y ya con eso lo logré. Es que efectivamente los chicos ahora buscan experiencias de aprendizaje, que efectivamente ellos puedan sentir la transformación y posiblemente lo que está sucediendo, que en esta transformación y el mundo VUCA en el que vivimos, un mundo sumamente cambiante, o Bani lo mencionan ahora, la educación no está respondiendo de manera clara, directa y concisa a las necesidades específicas de su usuario, del estudiante, ¿no? Que viene posiblemente con un hambre no de conocimiento teórico, sino de un conocimiento sumamente práctico y aplicado a la vida. Cómo el conocimiento que me da la universidad me puede hacer llegar a XYZ punto, pero yo lo estoy disfrutando. Yo tengo que disfrutar ese camino y tengo que ver la practicidad del aprendizaje. Cuando tenemos experiencias de aprendizaje que no son personalizadas, donde un profesor da clases para 100, 200 personas en un auditorio, justamente no nos causa asombro ver que el dropout de las universidades es tan grande, ¿no? Sí, efectivamente, las matrículas se han venido para abajo a nivel mundial. Te diré que nosotros somos un caso excepcional, por lo menos aquí en El Salvador y en la región. En nuestro caso, después de pandemia, el número de personas matriculadas ha sido mayor de lo que era antes, y eso te da una idea que el modelo efectivamente de personalización, de competencia, etcétera, sí está funcionando, o por lo menos sí le está hablando a este público objetivo de los nuevos jóvenes que ahora buscan un aprendizaje pero sumamente práctico. ¿Cómo es el programa de formación continua? Cuéntame cómo funciona la Escuela de Educación Ejecutiva. Ok, me encanta. Bueno, lo que nosotros quisimos hacer en la Mónica Herrera es un poco adecuar la metodología de la Mónica Herrera, de la escuela de pregrado, el learning by doing o el aprender haciendo, y esa metodología se la trasladamos como por ADN a los talleres de formación continua o formación ejecutiva ahora, el EXED, y justamente lo que ha sucedido es que los profesores que ya hablan de competencias, que hacen talleres sumamente prácticos en la escuela, también son los mismos que dan los talleres para profesionales. Entonces, esta cultura del aprender haciendo ha permeado tanto los programas de formación ejecutiva que nos han posicionado y nos han marcado como un competidor fuerte en temas de generación de habilidades y generación de capacidades para profesionales, ya no únicamente en los temas en los que la escuela está especializada, es decir, temas de comunicación, marketing, diseño estratégico, entre otros, sino que ahora también abrimos el abanico a nuevas áreas, como por ejemplo innovación, agilidad, liderazgo, soft skills o power skills, que justamente son necesarias hoy en día para surfear el cambio, ¿no? Y aquí es donde viene el posicionamiento fuerte de EXED. Justamente hemos tenido un crecimiento exponencial en los últimos años porque no solamente gente de El Salvador quiere conocer de nuestros programas, sino que ya tenemos gente que se conecta desde Canadá, desde Alemania, Suiza, independientemente de la hora y el cambio horario, ellos siempre están pendientes de nuestros programas, o incluso a nivel regional, ¿no? Hemos capacitado equipos en Honduras, en Panamá, en Guatemala, y justamente ahí es donde creemos que hemos tenido un crecimiento fuerte, pero justamente porque nuestra metodología es sumamente flexible, se adecua a las necesidades de las personas, y el contenido también es llamativo porque es un contenido en tendencia, ¿no? Hablamos de temas de inteligencia artificial, aplicado al marketing, aplicado a tomas de decisiones. Hablamos también de otras especializaciones en términos de agilidad, metodologías, de innovación, entre otras. Entonces, justamente son temas que nos apasionan como Mónica Herrera, pero que al final el mercado lo valora porque ven lo práctico que puede ser convivir en este network de gente que quiere aplicar el conocimiento. ¿Cuáles son las áreas de mayor demanda hoy en día en formación continua? Te diría que por lo menos son 3. Fuerte, hablamos un poco de liderazgo adaptativo. O sea, mucha gente, con tanto cambio sucediendo, hay muchas herramientas que la gente puede aplicar, pero que no todos conocemos para ir tomando decisiones y adaptarse en términos del cambio, ¿no? El liderazgo adaptativo ha sido como una de las fortalezas más grandes, y hay mucha oferta de esos temas, pero poca gente lo está haciendo en una metodología sumamente práctica. Luego hablamos de el segundo componente o segundo tema sumamente fuerte, es agilidad.
Ujú. O sea, metodologías de innovación, metodologías como el design thinking, cómo tener un pensamiento ágil o una gestión de proyectos ágil, justamente es un tema que nos pide muchísimo. Y tercer lugar, yo te diría temas de experiencia de usuario y marketing. O sea, cómo puedo hacer que la experiencia de mi usuario, tanto interno en mi Claro. empresa, mi colaborador, mi empleado, pero también el externo, mi cliente o proveedor, tenga una experiencia excepcional. Y justamente esos son tres temáticas en las que nos hemos diferenciado. Nos encanta hablar de esos temas, definitivamente. Entre otros, ¿no? Entre otros temas que vienen, la inteligencia artificial, como te decía, es una tendencia que ahorita está fuerte, Ajá. posiblemente más adelante va a continuar de alguna forma u otra, o puede ser que pasemos a otro tipo de inteligencia, pero creemos que los más fuertes son esos, liderazgo y adaptación al cambio, metodologías de innovación y finalmente temas de marketing, comunicaciones, etc. Hay algo que noto, por ejemplo, en los estudiantes de Redbox, y es que, al menos en el campo del trade, mejoran hasta en un 18% sus capacidades para ejecutar. Ya. ¿Sí? Eso lo medimos por cómo se mide por indicadores y por la Claro. ejecución que puedan tener en el punto de venta, y pues eso se ve reflejado también en sus ingresos en el tiempo. Claro. ¿Cómo afecta desde tu criterio la formación continua en las personas? Mira, la formación continua, yo te diría que afecta en el sentido de mantenerte siempre con hambre, ¿no? Con ese deseo de querer aprender y querer aplicar y querer mejorar. Definitivamente los ingresos de nuestros participantes también se han visto afectados para una mejoría, ¿no? O sea, Claro. efectivamente, contar con estas credenciales al final del día también te posiciona diferente en tu organización, pero sobre todo acá hay algo interesante y es que nosotros a las personas que vienen y que toman nuestros talleres, en la gran mayoría de ellos lo que les enseñamos es a pensar como un intraemprendedor, Ya. como que ellos fueran dueños de la empresa y ellos empiezan a buscar problemas para brindar soluciones. Cuando te acostumbras a hacer eso y permeas en la cultura de la organización también, de inmediato se vienen dos cosas como beneficios de esa organización. Se vienen nuevas fuentes de ingresos porque la persona genera nuevos modelos de negocios, hace propuestas de productos, cambia un proceso por acá y eso por un lado aumenta los ingresos, pero por otro lado también puede haber un beneficio en términos de la reducción de costos, Claro. ¿no? O sea, se reducen costos, se aumenta la eficiencia, por lo tanto eso también reduce costos, entre otros, ¿no? O sea, empezamos a hablar de optimización. O sea, al final del día, la educación ejecutiva se vuelve una inversión, porque es cierto que estás teniendo un gasto ahora en el corto plazo, pero cuando esta persona efectivamente accede a estas nuevas metodologías o al uso de estas tecnologías también emergentes para aplicarlas en su día a día, de inmediato ves la reducción en costos o el aumento de ingresos y eso te genera más rentabilidad. Entonces, es una inversión, lo hemos visto en muchas industrias, con muchas personas, y cada vez llegamos a industrias que poco habíamos conocido como Mónica Herrera, Claro. porque justamente se ha corrido la voz, ¿no? De que estas metodologías funcionan. Algo que pasa mucho, bueno, por ejemplo en El Salvador, es que la gente invierte, o sea, el profesional que ya está en etapa laboral, él invierte poco en su formación y espera que la empresa lo forme. Claro. Es decir, el problema que hay es que como la empresa te forma pues a lo que se necesita. Yo necesito que usted aprenda Python, pues aprende Python. Y ya está, porque aquí programamos así. Y así funciona. Pero ya en tu vida profesional no. ¿Cómo motivar a las personas? Porque la ventaja que te da la formación continua es que te da esa versatilidad para poder entrar a cualquier industria. Por ejemplo, hace poco, bueno, yo soy un caso de eso, de aprendí en un programa, pero sé que eso se puede aplicar a diferentes cosas, desde crear una empresa de servicios, una empresa de productos. ¿Cómo podemos nutrir o darle a conocer a las personas que más allá solamente de aportar a la compañía también es como persona y como su crecimiento? ¿Cómo podemos trabajar eso? Claro. Mira, yo creo que ahí es bien importante hacer conciencia a todo mundo que el que no aprende y el que no se adapta al cambio está destinado a fracasar, ¿no? Muchas veces viene gente que nos dice como, mira, yo tengo miedo que la inteligencia artificial me va a reemplazar. Y va a reemplazar mi trabajo y voy a perder mi empleo, etc. Bueno, la inteligencia artificial no es que en realidad te va a reemplazar. Claro. Te va a reemplazar un nuevo profesional o una persona que sí aprendió
sobre cómo utilizar la inteligencia artificial Ujú. y cómo hacer las cosas mejor de lo que tú lo estabas haciendo. Claro. Entonces, creo que al final es esa necesidad que o cambias o el entorno te va a cambiar y te va a pasar arrastrando. Entonces, justamente creo que todos los profesionales tenemos que estar conscientes y nosotros hemos hecho mucho research y nos captamos mucha información de un artículo que se lanzó en The Economist sobre el lifelong learning experiences, ¿no? Cómo crear experiencias de aprendizaje a lo largo de la vida. Y ese artículo decía que las personas, los profesionales hoy en día van a tener hasta 7 profesiones distintas a lo largo de su vida. Es decir, que cada cierta cantidad de años va a ser una nueva profesión. Es que ni siquiera es un nuevo departamento, es que necesitas nuevas habilidades y renovarte completamente. Y si no tenés la educación ahí, tú vas a quedar desfasado. Claro, o sea, es como un software, ¿no? Sí. Cuando tu teléfono, tu computadora te pide una actualización, necesitas esa actualización como humano también para ser productivo en el día laboral. Si tú no estás consciente de eso, aunque no lo querrás ver, más adelante el mercado te lo va a decir. Alguien más te va a reemplazar, alguien más barato, alguien que efectivamente aprendió lo que está en tendencia, alguien que maneja las nuevas tecnologías, alguien que sabe tomar decisiones con los datos, con la ciencia de los datos. Y justamente eso es lo que queremos hacer conciencia, ¿no? Aquí en la Mónica Herrera. Ahora, no tiene por qué ser un aprendizaje doloroso. Claro. O sea, puede ser un aprendizaje que tú disfrutas, un aprendizaje en conjunto con personas que también tienen la misma pasión que tú, un aprendizaje que te genera valor porque te motiva a ti personalmente a ser una mejor persona. No es como cuando lo veías en la universidad, bueno, ni modo, tengo que llevar estas materias porque ya me lo pide mi pensum y porque ya me lo obligan, es porque yo quiero aprender. Y creo que esa es una gran diferencia en la formación ejecutiva, porque la gente que viene acá es porque tiene sed de conocimiento, tiene hambre y quiere aplicar y conocer esas nuevas herramientas para aplicarlas en su día a día, y con esa gente es que te vas a llevar. Ese mismo networking de la gente que quiere mejorar es uno de los beneficios tangibles de optar por una especialización, de optar por un curso de actualización, ¿no? También aprendes con tus compañeros. No solo es como el profesor dando una cátedra aburridísima, como un monólogo. No. Nuestros talleres y en la educación de la Mónica Herrera es así. Es sumamente participativa, es vivencial. Tú formas parte de la experiencia porque compartís con los demás tus problemas y entre todos logramos encontrar una solución a esos problemas del día a día, ¿verdad? Y ahora que hablas de eso, porque algo que te da como ventaja la formación ejecutiva es que, primero, usualmente uno estudia porque tiene un problema. Claro. Porque usted tiene que resolver algo, la empresa no está vendiendo o un problema legal y usted tiene que aprender cómo manejarlo. Y usualmente el profesor te enseña que realmente no es un profesor, sino como una guía. Porque al final él lo que te está diciendo es, mira, a mí mi experiencia, a mí me pasó esto, yo lo viví así y lo solventé así. Esto salió bien, esto salió mal. Correcto. Y ese es el método que yo he experimentado que funciona. Claro. Pero también la gente que va, también está a un nivel en el que te dice, no, en mi caso no, porque en mi industria de lácteos la cosa es diferente y así. Correcto. Entonces entre todos aprenden. Sí. ¿Cómo ha sido crear esa comunidad, como un foro en el que la gente participa, comunica sus experiencias? ¿Cómo ha sido eso? Sí, todo parte de la confianza, ¿eh? La confianza se genera en un espacio de confianza en la que todo mundo puede participar, puede opinar, puede proponer también, y el profesor se vuelve un experto, es cierto, porque está en las trincheras, o sea, es alguien que está ahí ejecutando y haciendo, no es solamente un académico que ha leído libros, sino que efectivamente está enfrentándose a los mismos problemas que tú, y la conversación se guía hacia ese entorno, ¿no? Con la parte de la comunidad hemos sido bien selectivos en términos de qué temas proponer, definitivamente eso es trascendental, qué profesores también complementan a nuestra metodología de Learning by Doing, pero el perfil de los ejecutivos que entran a nuestros programas justamente es así, ¿no? Es ese perfil de la gente que quiere optar por nuevos conocimientos, es cierto, pero sobre todo quiere mejorar en su día a día. Claro. Entonces, casi que ha sido como un embudo en el que solito, si te interesan esas experiencias de aprendizaje, tú vas entrando a ese embudo. Si no te llama mucho la atención, si quieres algo más tradicional, algo como que te explique más que nada la teoría, etcétera, tú te vas a otro lado. Pero si querés la experiencia de la Mónica Herrera, tenés que saber que tenés que venir a participar activamente
y que también vas a demandar eso del resto de tus compañeros, ¿no? Ahora quiero, ya para cerrar, porque me encantaría que este podcast durara más, pero un problema que tenemos es la retención en YouTube. Sí. Y es que la gente hoy en día se ha acostumbrado a no ver más de 40 minutos de podcast. Yo sé. Pero vamos a, porque eso te lo digo porque la invitación queda abierta para que grabemos un episodio nuevo. Y me encantaría que profundizáramos más en dinámicas de aprendizaje, en cómo lograr permear ese conocimiento práctico que de alguna manera en la teoría suena bien, pero en la práctica requiere herramientas y requiere cosas interesantes. Sí. Pero quiero hacerte unas preguntas puntuales. ¿Hay algo que hoy sabes que antes hubieses deseado saber? Es una buena pregunta. Eso no estaba en el guión. Hay muchas cosas. Yo siempre he sido como un niño en mi interior que siempre ha querido como regresar al pasado con el conocimiento de ahora y hacer cambios, ¿no? Sí. Y siempre me he imaginado esa película, como qué cambiaría en el pasado. En realidad entras a este círculo vicioso de si cambias algo ya no sos la misma persona en un futuro, pero creo que mucho de lo que he aprendido en estos últimos años ha sido que no puedes subestimar el impacto que una sola persona puede tener en toda la organización. Claro. A veces escuchamos esto de que una golondrina no hace verano Claro. y dichos que te hacen como detenerte un poco cuando querés proponer un cambio o así hemos hecho las cosas y hay mucha renuencia al cambio y hay gente que no lo quiere ver y a veces es doloroso cuando inclusive gente que lidera organizaciones, ¿no? Y cuando ellos mismos son renuentes al cambio, te das cuenta que su modelo de negocios está destinado al fracaso. Yo creo que si algo apreciaría o aprecio ahora de lo que sé, es del impacto que una sola persona que está consciente de que puede permear en la cultura, que puede adaptarse, que puede generar un impacto positivo y cambiar su entorno, eso ahora lo valoro mucho más que antes. Y al estar consciente de eso, también trato de que mis alumnos sean conscientes que ellos pueden ser líderes que en el futuro van a llevar a las organizaciones por un rumbo, ¿no? Ya sea bueno o malo, dependiendo del entorno en el que estén, pero el impacto de una persona en la organización a veces es subestimado y obviamente requieren 2, 3 o muchas más personas que se vayan sumando, pero ese primer paso y ese salto de fe que da el líder, creo que a veces se ve de menos. Si tú pudieras corregir algo de tu educación, que se regresa a ese punto en que es, debí aprender esto, ¿qué corregirías? Quizás corregiría la parte de los idiomas. Creo que en mi caso, algo que me llevó a conocer otras culturas, a vivir incluso fuera del país por mucho tiempo, ¿no? He conocido Singapur, por ejemplo, he conocido Chile, viví en Chile un tiempo, viví en Alemania 2 años. Creo que a veces vemos muy de menos los idiomas. Conocer un nuevo idioma se da por sentado que tenés que conocer inglés y español y con eso ya estás. Pero en realidad conocer las culturas y apreciarlas, eso creo que es algo bien importante que la educación formal no necesariamente cumplió en su momento, ¿no? Como que estamos cerrados en una burbuja de, bueno, esto es sociología, lenguaje, ciencias naturales, etcétera, pero no te abre la posibilidad social de cuál es tu papel cultural en el mundo y también cómo puedes apreciar otras culturas. Eso es algo que me quedó de deuda, pero que yo lo tuve que cubrir por mi propio lado, ¿no? Casi que siendo autodidacta. Entonces creo que por ahí cambiaría un poco el modelo de educación también a ser más integral, más inclusivo. Inclusivo en términos de que somos ciudadanos del mundo. Claro. O sea, realmente al final no hay fronteras, pues tenemos estudiantes de nuestra escuela trabajando en China, en Japón, en Asia, en cualquier parte de Asia, así como en Europa, en todas las Américas, y creemos que esa capacidad de adaptarse no solo aplica para El Salvador y para nuestra región latinoamericana, sino que al final del día puedes estar trabajando desde El Salvador para tus clientes en cualquier parte del mundo. Entonces ya dejemos a un lado la frontera, sobre todo en nuestros países latinoamericanos y sobre todo El Salvador, que es tan chiquito, ¿no? Somos 6, 7 millones de personas viviendo acá, más otras 2 o 3 afuera, pero
pero que efectivamente el mundo Sí. se abre a nuestros pies cuando tu mentalidad también está preparada para el mundo. Entonces, si seguimos pensando de una forma chiquita, como un pueblo, ¿no? Como aquí con el día a día y Aquí mi lo hacemos círculo, así. así lo hacemos acá, esta es mi burbuja, etcétera, y no vemos lo que el mundo tiene para nosotros, nos vamos a quedar rezagados siempre. Y ese es un mensaje para toda Latinoamérica. La primera vez que yo me vi enfrentado a la blockchain, por ejemplo, y al conocimiento de blockchain, fue en el 2016, 2015, 2016, y para mí fue como un nuevo idioma, ¿no? Me hablaron no me hablaron en alemán, me hablaron como en arameo. Y o sea, para mí fue un choque bien fuerte, porque era no solo contenido nuevo, sino que era una experiencia de aprendizaje completamente nueva. Pero creo que saber que el cambio viene y que es cada vez más acelerado es trascendental para todo el mundo y tenemos que adecuarnos a eso. ¿Qué consejo le das a todas las personas que están buscando mejorar sus skills, que quieren mejorar el rendimiento de su compañía o de pronto tener un mejor desempeño en el puesto que ocupan para poder seleccionar bien un programa de formación? Hemos creado un pequeño diagnóstico de necesidades, como un análisis introspectivo para saber por dónde me está apretando más el zapato y dónde tengo esas brechas de conocimiento, ¿no? Yo creo que es importante cuando evalúas un programa no ver únicamente el tema de contenido, profesores networking, sino evaluar la pasión que tú tenés por ese contenido en particular. O sea, es porque lo querés aprender solo porque lo necesitas como una herramienta de trabajo o es porque te gusta y te apasiona el tema y querés mejorar en ese tema. Creo que mucho parte de la pregunta de cuál es tu pasión, qué es lo que realmente querés en la vida, hacia dónde querés llegar y cómo este programa de actualización, este programa te va a dar una catapulta o un escalón más para llegar hacia donde querés estar. Entonces creo que a veces damos por hecho que la educación te tiene que hacer llegar de un punto A a un punto B, pero obviamos la información interna también de dónde quiero ser, cuál quiero que sea mi punto B. Me han dicho que estudie finanzas, pero en realidad es eso lo que a mí me gusta, me apasiona, lo que busco. O sea, tú me contabas una historia antes de iniciar de un amigo, un conocido que hizo acá un programa y cambió todo. ¿Cómo fue eso? Claro que sí. De hecho, si está viendo este programa, le doy un saludo y un fuerte abrazo al Ceviche. Y que coloque un like, un comentario y comparte. Me encanta. Y Oscar Cornejo, alias el Ceviche, es un perfil bien interesante que vino a nosotros en el 2021, más o menos, después de pandemia. Y con las frustraciones que genera un perfil financiero, ¿no? Como todos hemos vivido ese estrés del día a día, etc. Y este personaje optó por una especialización en creatividad que nosotros ofrecemos cada año con expertos a nivel internacional, creatividad publicitaria, ¿no? Mucho se ve de marketing, comunicaciones y publicidad en esta especialización, que nos encanta el tema. Pasó el taller y se terminó apasionando por la creatividad, tanto que dijo, ¿saben qué? Yo voy a dejar mi trabajo, ya no estoy feliz ahí, me voy a cambiar, y empezó a buscar nuevas fuentes de ingresos y terminó siendo uno de los creativos más fuertes en una agencia de publicidad sumamente reconocida, pues ya a nivel nacional y regional. Y bueno, Oscar, de verdad que te admiramos un montón porque vino con esa sed de aprendizaje, aplicó, se dio cuenta que era lo que le gustaba efectivamente, y a partir de ahí vinieron nuevas oportunidades, ¿no? Pero ese cambio de chip, ese mindset, sucedió porque justamente estaba en este programa ejecutivo, se dio cuenta que era lo que le apasionaba a él, lo que le encantaba, y cambió completamente de rumbo de vida. Entonces él nos dice, mira, les agradezco porque gracias a la Mónica Herrera, gracias a este programa me di cuenta que había un creativo en mi interior y que yo no lo había explotado, ¿verdad? Por eso justamente te puedo contar varias historias así como las del ceviche, pero de mucha gente que viene y que dice, hey, yo no sabía que yo era bueno en esto, yo no sabía que esto me gustaba tanto, yo no sabía que esto era tan práctico, etc. Claro. Y ese es el aha moment que tratamos de buscar en nuestros programas. Si alguien está interesado en inscribirse en un programa de formación ejecutiva, ¿a dónde y cómo lo hace? Claro que sí. Solo tienen que irse a Google, buscar Mónica Herrera, Excel, y justamente ahí nos van a encontrar. Estamos en las redes sociales también, Excel Mónica Herrera, en Instagram, en LinkedIn, estamos en Facebook también, en cualquier canal.
Hemos creado una comunidad de WhatsApp también en la que estamos compartiendo constantemente contenido, artículos de valor, iniciativas, descuentos también en nuestros programas de formación, y son programas sumamente prácticos, ¿no? Con la metodología Learning by Doing en diferentes temáticas desde liderazgo, innovación, marketing, category management, totalmente uno de nuestros programas de estrellas. Y bueno, una infinidad también, más de 50, 60 cursos al año, en el que cada vez la oferta ha ido creciendo, ¿no? En temas de especializaciones a nivel internacional también. Tenemos alianzas con universidades en España y universidades a nivel latinoamericano para hacer programas en conjunto con ellas. Bueno, Frank, pues mira, yo quiero hacerte una invitación, y es a que podamos repetir este podcast. Me encanta mucho este tema porque no es solo porque nosotros también hacemos en el tema de la formación continua, sino porque es importante tener o apoyar mucho más a este tema de la comunidad, de formarse en las personas y sobre todo de ir mejorando nuestras skills. Al fin y al cabo, yo le decía a alguien, ¿cuánto pagas en stream al año? ¿Cuánto pagas en entretenimiento, en ir al cine? ¿Por qué no inviertes en la educación? Tal cual. ¿Sí? Que al final eso te va a potencializar, te va a incrementar importantemente tus ingresos, ya sea que decidas ser tu propio jefe o ya sea que decidas mejorar en tu trabajo. Entonces, la invitación es para que todos puedan apoyar. Los links de la Mónica Herrera quedan debajo en el primer comentario de este video, para que conozcan un poco de su pensum, para que conozcan un poco de la escuela. Y bueno, pues totalmente las puertas están abiertas en Redbox. Claro que sí, Freddy. Y creo que es importante también mencionar que ahora se trata de una experiencia de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿verdad? Ya no es solamente porque ya me gradué de bachillerato, porque ya voy a estudiar en un pregrado, porque es lo lógico en mi vida. No, ahora independientemente de la etapa en la que nos encontremos, siempre el aprendizaje debe ser continuo, debe estar ahí a la par de nosotros. Esa actualización del software, de nuestro sistema, tiene que ser casi tan importante como la actualización física, ¿no? Como ir y hacer ejercicio y mantenernos constantes y ser constantes también en la vida profesional requiere actualizarse a través de formación ejecutiva. Perfecto, Fran. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Freddy. Qué gusto. Gracias a todos. Suscríbanse. Listo. Súper. Listo.